Y le damos la bienvenida una vez más aquí en nuestro Ministerio de Enseñanza en el Talmud. Ya sabe que la palabra Talmud es una palabra en hebreo, la cual significa un verdadero discípulo que desea ser lo que Rabí Jesús es. Y conforme a la palabra del Señor en la primera epístola de Juan, capítulo 2, versículo 6, el que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Le damos la bienvenida a nuestra audiencia televisiva radial, donde nosotros típicamente estamos enseñando la palabra como expositivamente. En otra palabra, versículo por versículo, frase por frase y sí, algunas veces palabra por palabra, con el propósito singular de profundizarnos en los detalles de la palabra para ser un mejor reflejo de la persona de Jesucristo aquí en esta tierra. También permíteme expresar nuestra gratitud hacia nuestra audiencia televisiva y radial, donde nosotros típicamente estamos recibiendo sus preguntas bíblicas diariamente a través de nuestro número de WhatsApp, el chat de WhatsApp. Y note bien que el aplicativo de WhatsApp, el chat por texto, es absolutamente gratis por todas partes del mundo. Simplemente envía sus preguntas bíblicas, donde nosotros tenemos el privilegio de recibirlas y responder a cada una de esas preguntas individualmente. Y el número es, permíteme compartirlo, 1-310-804-7733. 1-310-804-7733. Ahí pueden enviar su pregunta bíblica y nosotros estamos recibiéndola y respondiendo. Y sabe que muchas veces nosotros incluimos algunas de esas preguntas el siguiente día en el Ministerio de Enseñanza, aquí en la televisión, en la radio, en las redes sociales. ¿Para qué? Para el beneficio de la audiencia, ¿no? De nuestra audiencia. Muy bien, también para aquellos que están en Cusco, Perú, para que usted y para nuestra audiencia internacional, sepa bien que este ministerio se transmite a través del canal Telenet HD 12.1 en Cusco, Perú, y para el beneficio de nuestra audiencia que está en Cusco, le queremos extender una invitación cordialmente a visitar a la iglesia cristiana de la Gracia, que está ubicada en la zona de Huanchac, en la esquina de Garcilaso con la parte baja de Guanacapa. Garcilaso y Guanacapa, edificio 305, edificio 305 Guanacapa. Lo va a ver que es un edificio alto, blanco, de 6 pisos, y la iglesia ocupa todo el 5.º piso, pero hay un ascensor. Amén. Y gracias a Dios por los ascensores. Ahí está. Y los cultos son los domingos a las 9 de la mañana comienza la escuela dominical, y luego a las 10:30 comienza el culto principal a las 10:30 con nuestro pastor Ángel Puente de la Vega, donde él está también exponiendo la palabra versículo por versículo igualmente. Y luego tienen los cultos, el estudio bíblico y el culto de oración los miércoles a las 6 p.m. Para más información, comuníquese igualmente otra vez con nosotros y nosotros tenemos en contacto con la iglesia para aquellos que están viviendo en la área de Cusco. Muy bien, y también para aquellos que están en los Estados Unidos. Nosotros tenemos el privilegio de estar aquí en la iglesia bautista de Town Creek, donde tengo el privilegio de pastorear la iglesia aquí en Town Creek, iglesia bautista de Town Creek, en la ciudad de Aiken, en Carolina del Sur. La iglesia está ubicada en la calle 250 Town Creek Road, y tenemos nuestros cultos los domingos a las 8 de la mañana. Los domingos en español y a las 10 de la mañana en inglés. Y para más información, le queremos extender una invitación cordialmente también para unirse con nosotros también igualmente en nuestra iglesia, para que tú puedas entrar en el compañerismo de la palabra del Señor. Muy bien, vamos a regresar a nuestro estudio en el libro de Romanos capítulo 8, y vamos a enfocarnos en Romanos capítulo 8 versículo 3, por favor. Vamos a regresar a nuestro estudio aquí en Romanos capítulo 8 en versículo 3, y note bien conmigo, y como es nuestra costumbre, nosotros utilizamos dos versiones de la Biblia cristiana y la Biblia católica, con el propósito para mostrar que la palabra del Señor dice la misma cosa. Está diciendo la misma cosa. Note bien lo que dice aquí, y el tema aquí que estamos tratando, y es aquí donde entro más preguntas sobre el tema que estuvimos tratando, hablando que cuando Cristo cumplió la ley del pecado, ¿no? Cristo condenó el pecado en la carne por 3 actos en particular. A través de 3 hechos, 3 actos en particular, Cristo condenó el pecado en la carne. Note bien lo que dice en Romanos capítulo 8, versículo 3, dice, primeramente en la versión cristiana dice, versículo 3, pues lo que la ley no pudo hacer, ya que era débil por causa de la carne, Dios lo hizo enviando a su propio hijo en semejanza de carne, de pecado, y como ofrenda
por el pecado, condenó al pecado en la carne. En la versión católica lo dice de esta versión, dice pues lo que era imposible para la ley a causa de la debilidad humana, lo realizó Dios enviando a su propio Hijo con una naturaleza semejante al de pecado, y aún más lo hizo víctima por el pecado y condenó el pecado a través de una naturaleza mortal. La manera en cómo nuestro Padre Celestial vence el pecado es enviando a su Hijo en semejanza de la carne del pecado, en otra palabra, ser humano. Cristo nace igual como nosotros, ¿no? Como ser humano, y eso es lo que teológicamente hablando en la Biblia dice que es la carne del pecado. Ahora, cuando Cristo llegó, ¿no? Y cuando Él cumplió la ley caminando en esta tierra, ¿no? Por 33 años, 33 pico de años, ¿no? Él cumplió la ley perfectamente. Ahora, Cristo condenó, y es aquí donde estuvimos hablando de la última vez, Cristo condenó el pecado en la carne por 3 actos. Le dije, número 1, Cristo señaló el pecado y lo condenó como malo, algo malo. 2, Cristo aseguró la justicia para todos los hombres, 3, Cristo permitió que la ley del pecado y de la muerte se promulgara sobre él en lugar de sobre el pecado. En otra palabra, Cristo fue a la cruz y tomó nuestro lugar, que permite que todas las consecuencias y el castigo del pecado del hombre caiga sobre mi persona. Ahora veamos estos 3 puntos con un poquito más detalle. Y aquí tuvimos la última vez tratando sobre específicamente punto número 1. Cristo señaló el pecado y lo condenó como malo. ¿Te recuerdas? Eso es lo que estuvimos hablando. Ahora, luego, punto número 2, Cristo aseguró la justicia para todos los hombres, ¿no? Tenemos que comprender que Cristo tomó literalmente nuestro lugar. Literalmente, Él fue a la cruz, murió por cada uno, por los pecados de los hombres, plural de los hombres, la raza humana, ¿no? Pero también cuando Él hizo eso, ¿ves? Él nos dio nosotros la oportunidad de ser justos delante de los ojos del Padre Celestial, delante de los ojos de Dios, porque Él tomó nuestro lugar y pagó las consecuencias de nuestros pecados. Ahora, el tercero es donde yo quiero llegar hoy día, porque es aquí donde entre las preguntas. Ya hemos tratado punto número 1, punto número 2, pero ahora vamos a llegar a punto número 3. Número 3. Cristo permitió que la ley del pecado y la muerte se promulgara sobre él en lugar de sobre el pecador. El hombre obviamente ha pecado, ¿no? Por lo que la consecuencia natural es la corrupción y la muerte. Sin embargo, Cristo se acercó a Dios y le hizo 2 peticiones. El Hijo le hizo 2 peticiones al Padre Celestial. Primeramente le pidió a Dios ¿qué fue lo que le pidió? Le pidió que aceptara su justicia ideal para la injusticia del hombre. El Hijo se presenta delante del Padre. Dice, permíteme cubrir los pecadores con mi justicia ideal. Y te pido que lo acepte. En segundo lugar, le pidió a Dios que cargara sobre sí mismo el pecado y la muerte del hombre. El Hijo le está pidiendo al Padre Celestial, yo quiero tomar el lugar del hombre, que el hombre, ahora tú y yo como ser humanos, ¿no? La raza humana merece ir a la cruz y morir por sus propios pecados. Punto. Pero el Hijo le hace dos peticiones al Padre Celestial. Permíteme a mí que yo cumplo la ley aquí en la tierra sin pecar. Permíteme tomar el lugar de la humanidad. Y luego que caiga sobre mí todo el castigo de las consecuencias de la ley del pecado y la muerte que caiga sobre mí. Jesús le está hablando a su Padre Celestial. Y luego, cuando yo termino con eso, ¿no? Yo voy a morir, yo voy a ser enterrado y luego yo voy a resucitar, ¿no? En ese momento él le dice, ahora,
Entrégale a la raza humana, cúbrelos con mi justicia ideal, como si nunca hubieran pecado, y así tú lo puedes ver al hombre a través de mi justicia, porque el hombre no tiene su propia justicia. Ahora, cuando le pidió a Dios, Jesús, que le permitiera llevar la ley de pecado y de la muerte por el hombre y que experimentara el infierno por el hombre, le pidió a Dios que le permitiera condenar el pecado y la muerte en su propio cuerpo en la cruz. Ahora, abre sus Biblias en 1 Pedro capítulo 2, por favor. Te quiero mostrar. Vamos a 1 Pedro capítulo 2, por favor. Le quiero mostrar lo que la palabra del Señor dice aquí. En 1 Pedro capítulo 2, en versículo 24. Ahora, vamos a leer este versículo y permíteme decir algo de antemano. 1 Pedro capítulo 2, versículo 24. Este versículo lamentablemente es mal citado y mal aplicado muchas veces en muchas iglesias. ¿Por qué? No te puedo decir. Algunos lo hacen a propósito o la mayor parte yo creo que lo hacen de pura ignorancia. No entienden el contexto. Aquí Pedro dice algo que es profundamente preciso. Profundamente preciso. En 1 Pedro capítulo 2, versículo 24, en la versión cristiana dice así: y él mismo, Jesús, y él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre la cruz, a fin de que muramos al pecado y vivamos a la justicia, porque por sus heridas fuisteis sanados. Ahora, esa última frase, que fuisteis sanados, ¿no? Es una malísima traducción, ¿no? Por causa del español y por causa del inglés. Porque lo que literalmente está haciendo en griego, y él entiende que es el idioma original del Nuevo Testamento, ¿no? Es que fuiste salvos. Si lo está leyendo así, y él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre la cruz, a fin de que muramos al pecado y vivamos a la justicia, porque por sus heridas fuiste salvos. En la versión español lo dice, en la versión católica lo dice así. Dice, él cargó con nuestros pecados, llevándolos en su cuerpo hasta el madero, para que muertos al pecado vivamos como Dios quiere. Ustedes fueron sanados a costa de sus heridas. Fueron sanados a costa de sus heridas. Y aquí la palabra heridas, ¿no? Es la inferencia a los pecados. Pero muchas iglesias lo usan para hablar solamente sobre la sanidad física. Ahora, obviamente Dios puede sanar. No vamos a hacer, no vamos a discutir eso, porque obviamente Dios tiene el poder de hacer eso cuando Él quiere, ¿no? Ahora, el hombre perfecto ideal, por lo tanto, Jesús era el único que podía soportar todo, escúcheme, el único que podía soportar todas las violaciones de la ley y todas las experiencias de la muerte por todos los hombres. El único era Jesús, el Dios hombre. El único. Nadie más puede calificar, nadie más puede morir por sus propios pecados y esperar que va a entrar en el reino de Dios. La verdad es que si tú y yo morimos, traspasamos de esta tierra, ¿no? Morimos por nuestros propios pecados, vamos a terminar en el infierno. Esa es la realidad. Pero el único que estaba calificado para hacer eso era Jesús. Dios así se propuso y Dios cargó con el terrible precio de tener que condenar el pecado y la muerte en la muerte de su propio Hijo. El pecado y su poder se han vuelto impotentes en la vida de un creyente verdadero. El pecado y la muerte se han vuelto impotentes en la vida de un verdadero creyente. La muerte ha sido conquistada y el que tenía el poder de la muerte ha sido destruido, es decir, a Satanás. Ahora, antes que se me vuelva loco,
¿Okay? Déjeme explicar unas cosas aquí. ¿Okay? Cuando un creyente, mira, dos personas, el que no es creyente y el creyente. El que no es un creyente verdadero, ¿no? Él peca y él tiene que enfrentar la ley del pecado y la muerte, que es la condenación en el infierno siempre, para siempre, para siempre, para siempre, para siempre. Cuando un creyente verdadero, que no es perfecto, jamás va a ser perfecto, pero él ha depositado su fe, su bienestar espiritual en la persona de Jesucristo. Él, porque él no es perfecto, él va a pecar, ¿no? Sus pecados han sido perdonados y él ha recibido la salvación de Cristo Jesús. Ahora después, cuando él peca, porque no es perfecto, él va a pecar. La ley del pecado y la ley de la muerte ya no le pertenece a él. ¿Por qué? Porque Cristo ya venció la ley del pecado y de la muerte en la vida de esa persona. Y eso es algo que tú tienes que captar y entender. Por esa razón lo he dicho muchas veces y lo voy a repetir por causa de la pregunta que acaban de entrar. Es esto, que el creyente, el creyente, verdadero creyente, el verdadero discípulo de Jesucristo, no es perfecto. Él es un santo, pero la palabra santo que tú y yo usamos muchas veces hablando a este nivel terrenal, es que nosotros creemos que la persona es perfecta. No, eso no existe. Nunca la palabra santo en la Biblia dice que la persona es perfecta. Más bien, nunca en la Biblia la palabra justa o justo se aplica con el concepto que la persona es perfecta. Eso nunca se aplica. Lo que se aplica es que la persona ha sido perdonada y justificado delante de los ojos de Dios. Porque la persona ha encomendado su bienestar espiritual en la vida de la persona de Jesucristo. O sea, Dios se propuso y Dios cargó con el terrible precio de tener que condenar el pecado y la muerte en la muerte de su propio Hijo. Permíteme, abre su Biblia en 1 Corintios capítulo 15, por favor. 1 Corintios capítulo 15. Mira lo que dice en 1 Corintios capítulo 15. Vamos a rezar. Lo quiero leer en las dos versiones de la Biblia. Vamos a rezar. Y note bien en 1 Corintios capítulo 15. Y vamos a anotar, por favor, versículos 54 hasta 57. Voy a repetir. 1 Corintios capítulo 15, versículos 54 hasta 57. En la versión cristiana primeramente dice así. Pero cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción, en otra palabra, este cuerpo corruptible, hablando del creyente, ¿no? Porque tú sabes que nuestros cuerpos son corruptibles. No sé si has notado, pero estamos envejeciendo y no estamos muriendo y estamos enfermos de un sinfín de qué sabe qué sea. La cosa es que el proceso, el procedimiento de envejecimiento es que estamos muriendo, estamos en el estado de corrupción. Ahora, esto es lo que está diciendo Pablo. Dice, pero cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción, que es la salvación de Jesucristo, y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, que es la salvación, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: devorada ha sido la muerte en victoria. Versículo 55. ¿Dónde está, oh muerte, tu victoria? ¿Dónde, oh sepulcro, tu aguijón? Porque el creyente verdadero, cuando él muere, él no está en camino al infierno, él está en camino al cielo. Y ahora Pablo dice, en ese caso, versículo 55, ¿dónde está, oh muerte, tu victoria? Porque la muerte, el propósito de la muerte es llevar al hombre al infierno. Ese es el propósito. ¿Dónde está, oh muerte, tu victoria? ¿Dónde, oh sepulcro, tu aguijón? Versículo 56. El aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado es la ley. Pero Dios, versículo 57 dice, pero a Dios, gracias que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo,
cuando Él murió en la cruz. En la versión católica lo dice de esta forma y dice comenzando con versículos 54 hasta 57. Dice así: y cuando este corruptible se vista de incorruptibilidad, y este ser mortal se vista de inmortalidad, entonces se cumplirá lo que dice la Escritura: la muerte ha sido vencida. ¿Dónde está, muerte, tu victoria? ¿Dónde está, muerte, tu aguijón? El aguijón de la muerte es el pecado y la ley ha servido para dar fuerza al pecado. Pero nosotros damos gracias a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Está captando la idea? Ahora, fíjese en el libro de Romanos capítulo 5, por favor. Romanos capítulo 5. Vamos, porque esto es importante. Yo estoy tomando el tiempo hoy día más despacio por causa de las preguntas, y como le he dicho muchas veces en el pasado, y lo voy a repetir otra vez, que nosotros estamos muy agradecidos por las preguntas bíblicas que llegan diariamente por medio y a través de nuestra audiencia, que es importante responder a las preguntas, pero también tomar el tiempo de explicar el concepto. Y muchas veces lo que tenemos que hacer es enseñar, repetir, predicar, enseñar y repetir. Ahora, note bien, en Romanos capítulo 5, mire lo que dice en Romanos capítulo 5, si vamos al libro anterior, capítulo 5. Mire lo que dice en versículo 6. En la versión cristiana dice así, dice: porque mientras aún éramos débiles, a su tiempo Cristo murió por los impíos. Porque mientras aún éramos débiles, a su tiempo Cristo murió por los impíos. En la versión católica lo dice así, versículo 6, nosotros estábamos incapacitados para salvarnos, pero Cristo murió por los impíos en el tiempo señalado. Nosotros estábamos incapacitados para salvarnos, pero Cristo murió por los impíos en el tiempo señalado. Ahora, lo que está diciendo aquí es que cuando él dice estamos incapacitados, o dice la palabra en la versión católica incapacitados, en la versión cristiana dice débiles, está diciendo que cuando nosotros estamos en nuestro estado de pecado. Vil, vulgar, como tú lo quieres pintar, ¿no? ¿Entiendes? Nosotros en nuestro estado, tal como el peor pecador que tú te puedes imaginar, ¿no? Aún a pesar de eso, Él murió por ti. Pregunta: ¿tú merecías ese favor de parte de Dios? No. Ninguno de nosotros merecemos absolutamente nada de Dios, aparte la condenación y el infierno. En otra palabra, ¿qué es lo que tú crees que tú le puedes presentar a Dios? La gente dice, bueno, tú tienes que entender, pues yo tengo que enderezarme, me tengo que limpiar, me tengo que bañar, me tengo que perfumar, me tengo que hacer esto, antes de llegar delante de Dios y pedirle perdón para mi salvación. Primeramente, eso nunca va a pasar. Y te digo por qué. Quizás tú tienes buenas intenciones de hacerlo. El problema es que tú no tienes la capacidad de hacerlo. Ningún hombre tiene la capacidad de hacerlo. En otra palabra, cuando la persona me dice, yo me tengo que preparar, yo me tengo que prepararme, yo me tengo que bañar, me tengo que limpiar, me tengo que deshacer, me tengo que hacerme de nuevo. Primeramente, tú no tienes la autoridad de perdonar tus propios pecados. Ese es el problema. Tú puedes decir toda la locura que tú quieras, pero tú no tienes ese poder. ¿Entiendes lo que estoy diciendo? Ahora, fíjese en el siguiente 2 versículos. Baje hasta Romanos capítulo 5, versículo 8. Romanos capítulo 5, versículo 8, y fíjese bien lo que dice. Dice así: pero Dios demuestra, en la versión cristiana dice, pero Dios demuestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros.
Pero Dios demuestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Ahora, mira lo que él dice aquí en la versión católica, dice, pues bien, Dios nos ha mostrado su amor, ya que cuando aún éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. Wow, perfecto. Pues bien, Dios ha mostrado su amor, ya que cuando aún éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. ¡Qué tremenda verdad! Por favor, deje el juego que tú tienes. Porque tú nunca vas a llegar a los pies del Señor a las solas. Eso, con todo respeto, eso nunca no va a suceder. Tú mismo te estás engañando. Tú mismo te estás engañando creyendo que tú vas a llegar a los pies del Señor a las solas. No. Y tú vas a llegar debajo de su propio poder. Tú vas a llegar debajo de su propia voluntad. Eso así no es. Predicamos el Evangelio del Señor Jesucristo, esperando que el Evangelio, la verdad de Dios y el Espíritu de Dios toque tu corazón y traiga conciencia de culpabilidad sobre tu persona, que tú dices, ¿sabe qué, Señor? Es cierto, yo soy un pecador. Y si yo no me arrepiento aquí, yo voy a terminar en el infierno. Esta es la obra del Espíritu de Dios y la obra de la palabra de Dios en tu corazón. Es algo que se realiza en tu corazón, no acá arriba. ¿Sabes por qué? Porque acá arriba tú mismo te has mentido, que ya tú crees tus propias mentiras. Este es el problema. En 1 Corintios, por favor, Rabbi Shuliese, en 1 Corintios capítulo 15, vamos a revisar a 1 Corintios capítulo 15, y note bien lo que dice principiando ese capítulo. En 1 Corintios capítulo 15, mira lo que dice versículo 3, ¿no? Versículo 3, 1 Corintios capítulo 15. En la versión cristiana dice, porque yo os entregué en primer lugar lo mismo que recibí. El apóstol Pablo está hablando. Dice, pero yo os entregué en primer lugar lo mismo que recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Pablo está diciendo, mire, yo no he cambiado el mensaje. El mismo mensaje del Evangelio del Señor Jesucristo, que se me entregó a mí, yo se lo estoy entregando a ti. Escuche bien, tú y yo no tenemos la autoridad, mira, ninguno de nosotros tenemos la autoridad de cambiar el mensaje del Evangelio. Y lamentablemente mucha gente lo hace. Lo tienen tan aguado que ni siquiera tiene sentido. Así no es. El mismo mensaje que se predicó 2000 años atrás, es el mismo mensaje que predicamos hoy día. Nada cambia. Y la gente me dice, no, el problema contigo, hermano, es que usted es bien antiguo, eres bien antiguo, anticuado. Tú hablas de cosas de locura de 2000 años, porque la palabra es eterna. Y si la palabra es eterna y Dios es eterno, no se puede asociar con la eternidad, la antigüedad. Eso no tiene sentido. Solamente el hombre y la mujer que rechaza a Dios, a pesar que dicen que creen, pero lo rechazan porque dicen, yo no voy a cambiar mi vida. Mi vida ahorita está chévere. A mí me encanta cómo yo estoy viviendo. Yo estoy mintiendo, estoy robando, estoy defraudando, estoy fornicando, estoy adulterando, estoy haciendo un montón de cosas que me complacen. Bueno, en ese caso, disfrute, escuche bien, disfrute tu miseria. Pero no te quejas, por favor, no te quejas. Bueno, tú mueres y ves que estás en camino al infierno. ¿A quién tú le vas a reclamar? ¿A quién? Si nosotros tenemos que captar esta idea, esta noción, este concepto. Yo voy detrás de tu corazón y a la garganta. Aquí te quiero que tú sepas bien la verdad. ¿Y por qué urge esto? ¿Por qué?
porque cada día la gente muere. Mira, y lo he dicho en el pasado, permíteme repetirlo otra vez. En esta tierra que tú y yo estamos viviendo, esta pelota, este globo que está colgado ¿ves? Como parte de la galaxia, allá arriba, ¿no? Esta tierra que tú y yo estamos viviendo, ¿no? Ahorita existe 8.2 billones, repito, 8.2 billones de habitantes en la tierra. Y cada año 62 millones de gente mueren en todos los países. 62 millones. En otra palabra, 150,000 personas mueren al día en el mundo. 150,000 personas mueren al día en el mundo. Ahora, ¿cuánto de los 150,000 personas vos vas a ser parte de? ¿Cuánto de los 62 millones de personas o 150,000 personas al día que vos eres parte? Que vas en camino al infierno porque rechazaste el evangelio del Señor Jesucristo y tú andabas con la locura. Bueno, yo tengo tiempo y el problema de eso es ayer en camino a casa, yo estaba manejando en casa, ¿no? En camino, ayer, y me sorprendió, honestamente me sorprendió porque nunca lo había visto. He visto un accidente en la carretera principal en camino hacia mi casa, pero ayer hubo 4 accidentes. Mire, el tráfico estaba, pero esto era horrible. ¿Qué pasó aquí? ¿Y? Ambulancias, bomberos, policía por todas partes. Yo pensaba que era obviamente un solo accidente. Pasamos la primera y luego la segunda, luego la tercera y la cuarta, casi llegando a donde yo vivo. Tenía un cuerpo ya en la calle cubierto. Paso la segunda, llego a la tercera y el cuarto, hay otro cuerpo con una sábana blanca. Dígame usted, ¿tú piensas que esas 2 personas pensaban que hoy, el día de ayer, iba a ser su último día aquí en la tierra? ¿Tú piensas eso? No. Ellos pensaban que tenían todo el tiempo, porque así piensa la mayor parte de la gente. Así piensa toda la gente. No sé si ustedes se recuerdan, pero tenía un vecino que voy descubriendo más adelante y no lo supe. Tuve un vecino que agarró una pistola y se voló los sesos. ¡Pum! Se mató. Voy descubriendo que un pastor lo visitó a él porque su familia invitó a este pastor que ellos conocían y el pastor vino a compartir con él el evangelio del Señor Jesucristo y le dijo, no, yo tengo tiempo. Y resulta que una semana después el hombre, ¡pum!, se vola los sesos con una pistola. Tenía una arma y ¡pum!, ahí se mató. Vos estás jugando un juego peligroso. Súper peligroso. Pero si tú quieres jugar ese juego, en cuanto yo te pido que por favor no lo hagas, arrepiéntete. Pero si tú insistes que tú vas a hacer lo que tú vas a hacer, en ese caso la única cosa que yo te puedo decir, la única cosa que yo posiblemente te puedo decir es disfruta tu miseria. Porque tú vas a descubrir que cuando tú traspases esta tierra y en camino al infierno, tú vas a descubrir, escuche bien, que lo que tú pensabas no va a ser. Mira bien, en la palabra católica dice así, versículo 3, porque yo les transmití en primer lugar lo que a mí recibí, que Cristo murió por nuestros pecados según las Escrituras. Yo transmití, Pablo está diciendo, la única cosa que nosotros estamos haciendo es aquí igual. Es la cosa igualito lo que nosotros estamos haciendo, es transmitiendo el mensaje. El ser humano, nosotros como predicadores, nosotros no tenemos el poder, absolutamente ningún poder. El poder está en el mensaje.
No es que, mire, el pueblo es súper inteligente. Por favor, dejamos estos juegos. El pueblo es súper inteligente, pero se hace loco. Rechaza. No porque no entiende la verdad. Entiende la verdad. Es que no quiere cambiar nada en su vida. Le gusta la vida loca. La vida loca como lo tiene ahorita. Vas a tener que pagar el precio. Abre su Biblia, segunda de Corintios, que estamos en primera Corintios, abre su Biblia, segunda de Corintios capítulo 5. Vamos, segunda Corintios capítulo 5, mira lo que dice en versículo 15. Segunda de Corintios capítulo 5, versículo 15, note bien conmigo, y lo voy a leer primeramente en la versión católica, lo dice así. Segunda de Corintios capítulo 5, versículo 15 dice, y Cristo ha muerto por todos, escuche bien, y Cristo ha muerto por todos para que los que viven no vivan ya para ellos mismos, sino para el que ha muerto y resucitado por ellos. ¿Escuchar bien? Escuche bien. Te voy a mostrar la razón por qué tú rechazas el mensaje. Te lo voy a mostrar. Aquí está. Dice, y Cristo ha muerto por todos. Esa parte le gusta a la gente. Para que los que viven no vivan ya para ellos mismos, sino para el que ha muerto y resucitado y que ha resucitado por ellos. Esta es la parte que no le cae bien, le cae gordo, le cae gordo. Yo tengo que vivir para Cristo ahora, después que me salvaste, sí. La gente entiende, por esa razón rechaza. Señor, muere por mí, chévere. Paga el precio de mis pecados, chévere. Ábreme las puertas para el reino de Dios, chévere. Pero no me pide vivir por ti. Porque no es chévere. La gente entiende, es que mientan. Es lo que hace. Mira, en la versión cristiana lo dice de esta forma. Dice, según Corintios capítulo 5, versículo 15, dice, y por todos murió. Parejo. Para que los que viven ya no viven para sí mismos, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Es que no quieren. Esto es bien sencillo, no quieren. Quieren los beneficios, quieren los benditos beneficios de Dios, pero no quieren a Dios. Quieren el cielo sin vivir, ¿ves?, los principios del cielo aquí en la tierra. Quieren vivir como diablitos y mentirosos que son. Y quieren los beneficios del cielo, quieren los beneficios de Dios, quieren los beneficios del pastor, quieren los beneficios de la iglesia, ¿ves? Mientras que están mintiendo. Y ellos están cómodos con eso. Y peor, hay otros que le ayudan en sus mentiras. Y dicen que son creyentes. ¿Qué te puedo decir? ¿Qué te puedo decir? Quieren la eternidad en el cielo, pero no quieren vivir para Él. Quieren vivir para el diablito, para el diablo. Eso es lo que quieren hacer. Muy bien. Si tú quieres vivir para Satanás, para el diablo, fíjese bien dónde te vas a encontrar. El juego suyo, yo te aseguro algo. Tú sigues jugando ese juego, tú vas a perder. Tú vas a perder este juego. Porque Dios no juega el juego de palabras como tú y yo lo hacemos. Mire, Gálatas capítulo 3, por favor. A ver si hubiese en Gálatas capítulo 3. Vamos al libro de Gálatas capítulo 3. Y mire lo que dice en versículo 13. Gálatas capítulo 3, versículo 13. En la versión católica dice así. Pero Cristo nos ha liberado de la maldición de la ley, haciéndose por nosotros maldición. Pues, dice la escritura, maldito todo el que cuelga de un madero. Pero Cristo nos ha liberado de la maldición de la ley, haciéndose por nosotros maldición. Está hablando que Él fue a la cruz y tomó tu lugar. Tomó mi lugar, tomó nuestro lugar. Se hizo la maldición para que tú y yo pudiéramos disfrutar
la bendición de Dios. En la versión cristiana lo dice así. En Gálatas capítulo 3, versículo 13 dice, Cristo nos redimió. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, habiéndose hecho maldición por nosotros, porque escrito está, maldito todo el que cuelga de un madero. El que iba a la cruz y ser crucificado estaba condenado y maldecido. Abre su Biblia, es el libro de Tito capítulo 2. Tito capítulo 2. Vamos al libro de Tito capítulo 2, por favor. Mira lo que dice en Tito capítulo 2, por favor. Capítulo 2 y creo que es el versículo 12, deja ver, permíteme. Libro de Tito capítulo 2, versículo 14. Tito capítulo 2, versículo 14. En la versión católica dice así, el cual se entregó a sí mismo, hablando de Jesucristo, el cual se entregó a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificarnos para que seamos su pueblo elegido, siempre deseoso de practicar el bien. Lo voy a repetir, mira, escuche bien. El cual se entregó a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificarnos para que seamos su pueblo elegido, siempre deseoso de practicar el bien. En la versión cristiana lo dice de esta forma, dice, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo para posesión suya, celoso de buenas obras. ¿Qué es lo que estoy haciendo aquí hoy día? Yo estoy enfocándome en lo que dice la Biblia, y estamos leyendo la Biblia. ¿Por qué? Porque sabe que las palabras de Eddie y Defonso son baratísimas. Mis sentimientos no son importantes. Mis pensamientos no son importantes. Son los sentimientos de Dios, la verdad de Dios, los pensamientos de Dios, la verdad de Dios que es importante. Y solamente lo hallamos donde en la palabra de Dios. En la palabra de Dios es el único lugar donde la podemos hallar. Mira, ahora, abre su Biblia en el libro de Hebreos capítulo 2. Yo te estoy bofeteando, un por aquí, por la izquierda, por la derecha, por la izquierda, por la derecha, con la palabra. Yo creo que tú sepas que tú entiendes muy bien hoy día que la palabra te está hablando. Ahora, tú y yo sé que muchos ahorita se están burlando, están muertos risas, se están ridiculizando. Está bien. Tú no me ofendes a mí. Yo no estoy ofendido. Yo nunca estoy ofendido por la verdad. Mire bien, Hebreos capítulo 2, te quiero mostrar. Tú te estás burlando de Dios en su palabra. Y tú no tienes que pagar el precio. No yo. So, ríese todo lo que tú quieras. Maldice todo lo que tú quieras. Pero no cambia la verdad. Tus sentimientos no cambian la verdad. So, mire bien. Hebreos capítulo 2, versículo 9. Mira qué dice. Pero aquí, en la versión católica dice, en Hebreos capítulo 2, versículo, dije que 9, ¿no? Dice, pero aquel que fue hecho un poco inferior a los ángeles, hablando de Jesucristo, a Jesús lo vemos coronado de gloria y honor por haber padecido la muerte, así por su disposición divina gustó él la muerte en beneficio de todos. Muy rápido, muy rápido. Mire bien, escuche bien otra vez. Pero aquel Jesús que fue hecho un poco inferior a los ángeles, permíteme explicar esto. Tenemos a Dios primero, acá arriba Dios. Hay un orden divino. Dios, los ángeles y la raza humana. Dios, los ángeles y la raza humana. Jesús, que estaba aquí en la Trinidad con Dios, se hizo inferior a los ángeles, se hizo hombre. Eso es lo que está hablando. Mire bien. Pero aquel que fue hecho un poco inferior a los ángeles, a Jesús
lo vemos coronado de gloria y honor por haber padecido la muerte, así por disposición divina gustó él la muerte en beneficio de todos. Tú lo entiendes. En la versión cristiana dice así: pero vemos a aquel que fue hecho un poco inferior a los ángeles, es decir, a Jesús coronado de gloria y honor a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios probara la muerte por todos. Él tomó nuestro lugar. Este mismo del libro de Hebreos, mira lo que dice, Hebreos capítulo 9. Mira lo que dice en Hebreos capítulo 9, versículo, 28. Hebreos capítulo 9, versículo 28. Ahora, escuche la versión católica primero. Dice, versículo 28 dice: así también Cristo se ofreció una sola vez para tomar sobre sí los pecados de la multitud, y por segunda vez aparecerá ya sin relación con el pecado para dar la salvación a los que lo esperan. Escúcheme, tenga paciencia. Así también Cristo se ofreció una sola vez para tomar sobre sí los pecados de la multitud, y por segunda vez aparecerá ya sin relación con el pecado para dar la salvación a los que lo esperan. Ahora, no te ve lo que está hablando. En la versión cristiana lo dice de esta forma. Dice: así también Cristo, habiendo sido ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos, aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvación de los que ansiosamente lo esperan. Ahora, tú tendrás que entender lo que está hablando. Aquí dice: Cristo vino una sola vez. No 2 veces, no 3 veces. 2000 años atrás. Él vino una sola vez. Se ofreció por sí mismo para llevar los pecados de muchos, fue a la cruz y murió por los pecados. Luego, la segunda vez, en la segunda venida de Cristo, dice, aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado, porque en la segunda vez Él no viene para salvar. La segunda vez Él viene para condenar. Y la segunda vez que Él viene a condenar para recoger a su pueblo, y los demás se quedan condenados. Él dice, así también Cristo, habiendo sido ofrecido una vez para llevar los pecados de muchos, aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado. Nada con la salvación. Pero salvación de los que ansiosamente le esperan. Todos los creyentes, todos nosotros que morimos, mira, escuche bien, del tiempo con la primera vez cuando vino Cristo, y la gente recibió a Jesucristo como su único Salvador y murieron hasta la fecha de hoy día, o en el futuro cuando antes de la segunda venida, todos nosotros estamos, la Biblia dice, esperando ansiosamente que vamos a ser resucitados por fin y entrar en el reino con Dios. Él dice aquí, él dice así: aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvación de los que ansiosamente le esperan. Y la Biblia dice, y la Biblia enseña que cuando tú y yo moramos, ¿no? Vamos a morir, ¿no? Lo que está diciendo es que tú y yo, es que vamos a recibir un nuevo cuerpo. Eso es lo que estamos esperando. Ya estamos salvos, ¿no? Ahora, tú tienes que entender que esta es una tremenda realidad. Abre su Biblia en 1 Pedro capítulo 3, versículo 18. En 1 Pedro capítulo 3, versículo 18 dice así: porque también Cristo murió por los pecados aún una sola vez. Cristo no regresa la segunda vez para morir por tus pecados. Ahorita es el único tiempo que tú tienes para repetirse. Porque también Cristo murió por los pecados una sola vez, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu. Ahora, en 1 Juan capítulo 3, versículo 16, 1 Juan capítulo 3, versículo 16 dice: en esto conocemos el amor, en que Él puso su vida por nosotros, también nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos.
El Espíritu da vida liberando al creyente del pecado y de la muerte, es decir, la ley del pecado y de la muerte, y el Espíritu da vida haciendo lo que la ley no podía hacer. Y el Espíritu da vida por Cristo en condenando al pecado en la carne. Este es el punto que estamos clavando y martillando. Arrepiéntate. ¿Por qué? Porque el reino de Dios se te ha acercado a ti hoy, vida. El reino de Dios se te ha acercado a ti hoy,